Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo este lindo y hermoso tutorial de este percherito o pascualerito. Bueno, creo que así me lo pidió nuestra compañera. Esta es versión sacada del pie de árbol que realicé anteriormente. Así me lo pidió una compañera. Y así que así está realizado. Lo pueden utilizar así solo para colgarse en la pared o en la puerta. Aquí le pueden colocar unas cadenitas o algún broche para colgarse. Lo pueden utilizar así largo o lo pueden doblar así. Le pueden coser aquí de este lado así y lo pueden colgar de aquí de este lado. Se puede coser o se puede pegar y ya se utiliza así colgado. Miren. Bueno, pues aquí está el tutorial dedicado a nuestra compañera que me pidió este tutorial. Las invito también para que se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les mande la notificación cada vez que subo un video. Regálenme un like, un comentario que les pareció el tutorial. Y bueno, pues comenzamos con para realizar nuestro percherito de Santa. Voy a estar utilizando estos colores, el rojo, el beige, color beige, blanco. Vamos a utilizar también un poco de color rosita. Voy a trabajar con el gancho de 3.5, una tijera. También voy a estar utilizando unos botones que son para los ojos. Ustedes si quieren pueden realizarle los ojos también del tejido, tejiéndolos de color negro. Yo en este caso se los voy a poner de botones. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial para elaborar nuestro percherito de Santa. Vamos a iniciar con el color blanco y voy a estar realizando 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera vamos a dejar el primer punto. En el segundo voy a realizar punto bajo. Primero punto bajo, segundo, y así voy a formar 5 puntos bajos. Así, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas. Giro. Cuenta como primer punto alto. Vamos a pasar en el siguiente y voy a realizar punto alto. En el siguiente punto alto. Y así vamos a realizar los 5 puntos altos. Así, aquí ya formé 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Bueno, voy a realizar una cadenita, cortamos hilo, vamos a cambiar al color rojo. Aquí donde terminamos, donde cerramos el color blanco, ahí vamos a iniciar el color, vamos a cambiar de color. Voy a cerrar con un punto deslizado para asegurar el punto.
Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Este vamos a dejarlo como punto alto. En el segundo vamos a realizar un aumento. 1 y 2 puntos ahí mismo. En el siguiente vamos a realizar punto alto. En el siguiente un aumento. Así. Y aquí en las cadenitas vamos a realizar punto alto. Miren, así. Una vez realizado nuestros puntos, bueno, vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Giramos. En el siguiente punto vamos a realizar solo puros puntos altos. En esta vuelta no vamos a realizar aumentos, solo puro punto alto. Así. Miren. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenitas, giramos. Este es el punto alto del inicio. En el siguiente vamos a realizar un aumento. Aumento. En el siguiente punto alto. Puntos altos. En total son 3 puntos altos. En el siguiente vamos a realizar el aumento. Y vamos en el último punto realizamos el punto alto. Así. Recuerden que una vuelta va de aumentos y una de puro punto alto. Ahora vamos a realizar 3 cadenitas, giramos y esta vuelta es de puro punto alto. No vamos a realizar aumento, solo punto en cada punto. Así. Ahora vamos a subir nuevamente 1, 2, 3 cadenitas, giramos. Aquí en el primer punto realizamos el aumento. Así. Y nuevamente vamos a realizar puntos altos. En total tenemos 5 puntos altos. En este punto vamos a realizar el aumento. Y realizamos el punto alto. Miren. Y pues así ya va a ir subiendo nuestro gorro, que sería de nuestro Santa. Bueno, y así vamos a ir avanzando. Vamos a subir nuevamente las 3 cadenitas. Giramos el primer punto. En el segundo, esta vuelta es de puro punto alto. Recuerden que del hilo que ustedes utilizan, estén utilizando, así es como les va a ir quedando. Si utilizan un hilo más delgado, pues les va a salir un poco más pequeño. Si utilizan un hilo más grueso, pues les va a salir más grande. Esta vuelta la terminamos con puros puntos altos. Vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, giramos. Y aquí en el segundo, este siempre va a contar como el primer punto alto. Y vamos a realizar el aumento. Y de aquí vamos a realizar, después del aumento, realizamos puros puntos altos. Punto alto.
punto hasta trabajar antes de terminar dos puntos altos. Ahora aquí vamos a realizar el aumento. En el último punto realizamos el punto alto. Así. Bueno, y aquí ya tenemos, contando todos los puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Bueno, así vamos. Para no hacerles muy largo el video, voy a avanzar y vamos a ir trabajando las vueltas. En la siguiente vuelta, pues ya saben que vamos a realizar solo puro punto alto. Estas vueltas así las vamos a trabajar. En total vamos a llegar hasta tener 17 puntos altos en total. Recuerden que siempre es una vuelta con aumentos y una vuelta con puro punto alto. Así la van a trabajar ustedes hasta terminar y tener 17 puntos en total, contando los aumentos. Voy a trabajar y voy a avanzar y se los muestro. Bueno, aquí recuerdan que les había comentado que iba a avanzar a realizar las siguientes vueltas. Bueno, aquí realicé la vuelta de aumentos, la última vuelta y la última vuelta de puros puntos altos. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos. Hasta aquí ya terminamos de realizar lo que es en el color rojo. Ahora vamos a cambiar con el color blanco. Cortamos. Damos la vuelta, giramos. Y aquí vamos a iniciar con el color blanco para realizarle lo que es el borde al gorro. Voy a pasar el hilo y voy a realizar con un punto deslizado para cerrar el hilo, el punto. Ahora aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenitas. Este cuenta como el primer punto que vamos a realizar. En el siguiente punto voy a realizar un aumento. Así. Después del aumento voy a realizar puros puntos altos. Bueno, aquí ya avancé realizando los puros puntos altos después del aumento que tenemos aquí. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 13 puntos altos. En este punto vamos a realizar el aumento. En el último punto, el punto alto. Así. Ahora vamos a continuar, vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, giramos y esta vuelta la vamos a realizar de puros puntos altos. No vamos a realizar aumento. Solo puro punto en cada punto. Punto alto. Punto alto.
Bueno, y esta vuelta la vamos a realizar y en total vamos a realizar 3 vueltas. A partir de aquí, de la primera vuelta con puros puntos altos, vamos a realizar en total 3 vueltas. Las termino y pasamos con el siguiente paso. Bueno, pues aquí ya terminé de realizar mis 3 vueltas con el color blanco. Recuerden que esta fue la primera vuelta de los aumentos. Después realizamos punto alto y así realicé 1, 2, 3 vueltas. En total de los puntos nos deben de quedar 19 puntos altos en total. Bueno, vamos a cambiar al color beige. Voy a realizar una cadenita corto y vamos a cambiar de color con el color beige. Aquí donde terminamos con el color blanco, voy a iniciar con el color carne o el color beige que ustedes le pongan. Esto ya sería para la cara de nuestro santa, su carita. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenitas y vamos a pasar al siguiente punto y voy a realizar el aumento. Vamos a ir realizando aumento, punto alto, este punto alto, vamos a realizar punto alto, voy a avanzar los puntos altos hasta llegar antes de estos 2 puntos altos aquí. Voy a trabajarlos y pasamos al siguiente paso. Miren, ya después del aumento avancé mis puntos altos y aquí en este punto voy a realizar el aumento. En el siguiente el punto alto. Así. Bueno, aquí chicas me adelanté, terminé la vuelta con los aumentos con los 21 puntos. Hice la segunda vuelta de punto alto, igual 21 puntos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a subir 1, 2, nuevamente 3 cadenitas, giramos y nuevamente aquí vamos a realizar el aumento y realizamos punto alto. En cada punto vamos a realizar punto alto. Bueno, voy a avanzar los puntos altos hasta este punto para realizar el aumento. Terminé de realizar los puntos altos. Ahora en este nos toca realizar el aumento. Tenemos 1 y 2 puntos ahí mismo. Ahora en el último punto vamos a realizar el último punto alto. Así. Y ahora vamos a dar la segunda vuelta de puros puntos altos. Esta vuelta la vamos a terminar con 23 puntos altos. Terminamos
con 23 puntos altos y los vamos a realizar aquí en esta vuelta. Bueno, la voy a trabajar y para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar nuevamente la última vuelta, que son con aumento, y en total de los puntos vamos a terminar con 25 puntos. Esta vuelta es de 23, la siguiente es de 25 puntos. Bueno, las termino y pasamos al siguiente paso. Bueno, pues aquí ya terminé de cerrar lo que es en el color beige. Terminé la vuelta de 23 puntos, que eran puros puntos altos, y la vuelta de aumentos, que son 25 puntos. Esta es la de aumentos y esta es la última vuelta de puros puntos altos. En total son 25 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a cambiar al color blanco, porque aquí ya vamos a realizar lo que es la barba de nuestro santo. Ahora para nuestra siguiente vuelta, aquí donde terminamos el color, vamos a iniciar con el color blanco para realizar lo que es la barba de nuestro santo. Subimos 1, 2, 3 cadenitas. Esta vuelta la vamos a dar con los 25 puntos. Vamos a dar 2 vueltas en color blanco. Solo puro punto alto. Bueno, así voy a dar 2 vueltas con el color blanco con los 25 puntos. Bueno, chicas, ¿se recuerdan que les comenté que iba a avanzar 2 vueltas con 25 puntos con el color blanco? Bueno, pues aquí está. Ya las terminé. Ahora, a partir de esta vuelta, de la siguiente vuelta, vamos a realizar disminuciones. Vamos a ir disminuyendo. Vamos a subir 1, 2 cadenitas, giramos y en el siguiente punto vamos a realizar el punto alto, y esta sería nuestra primera disminución. Aquí tenemos nuestra primera disminución, entonces vamos a realizar a partir de aquí ya puro punto alto. Puro punto alto. Voy a avanzar puntos altos hasta llegar a antes de terminar con 2 puntos. Aquí los avanzo y ya les muestro. Bueno, avancé, terminé mis puntos altos. Ahora aquí voy a realizar la disminución. Voy a realizar el punto alto, pero no lo voy a terminar de cerrar, lo voy a dejar así. Y en la cadenita voy a realizar el segundo punto alto. Dejamos así y cerramos por completo. Y aquí tenemos ya la disminución al final, al inicio y al final. Y aquí en esta vuelta vamos a terminar con 23 puntos. Nuevamente subo 2 cadenitas, giro y nuevamente aquí en el primer punto alto, en el siguiente voy a realizar la disminución y continuamos con los puntos altos. Así hasta llegar a este punto, porque este ya es un punto que es la disminución, cuenta como un punto.
Entonces aquí vamos a realizar la siguiente disminución. Bueno, aquí ya avancé. Llegué aquí a donde tengo los 2 puntos. Ahora aquí voy a realizar la disminución, el punto alto sin cerrar, y aquí en este punto el segundo. Y ahora cerramos por completo. Y aquí ya tenemos la siguiente disminución. Esta vuelta la terminamos con 21 puntos. Subimos nuevamente 2 cadenitas, giramos y nuevamente en el siguiente punto realizamos la primera disminución. Miren. Y a partir de aquí pues ya continuamos con los puntos altos. Todas estas vueltas así las vamos a trabajar realizando disminución, y en los puntos altos vamos a trabajar punto alto. Esta vuelta nos van a quedar 19 puntos. Bueno, y aquí ya estoy para realizar el aumento. Miren, y así es como se va disminuyendo lo que es la barba. Nuevamente subimos 2 cadenitas, giramos y en el punto alto en el que sigue vamos a realizar lo que es la disminución. Miren. Y ya continuamos con los puntos altos. Y esta vuelta la vamos a terminar con 17 puntos. Bueno, y así vamos a avanzar y vamos a ir realizando disminuciones y vamos a terminar al final con 7 puntos. Voy a avanzar las 1, 2, 3, 4, 5 vueltas más de disminuciones y ya les muestro al final. Recuerden que siempre vamos a ir realizando disminución al inicio y disminución al final. Y así vamos a ir trabajando. Al final vamos a tener solo 7 puntos contando las disminuciones. Bueno, las termino y les muestro. Bueno, pues aquí ya terminé de realizar todas mis vueltas. Recuerden que les dije que vamos a terminar con 7 puntos. Bueno, pues aquí los tenemos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el aumento. Aquí están. Recuerden que no se van a perder porque van a ir solo disminuyendo a los lados así. Al inicio y al final van a ir con la disminución y pues van a terminar solo con 7 puntos, incluyendo los aumentos. Bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el color blanco, ya que aquí hemos terminado lo que es la barba. Ahora vamos a darle la última vuelta, que es todo alrededor, combinando los colores para ya terminar nuestro perchero.